Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos, quiero darle gracias a Dios por este día que el Señor me concede una vez más poder impartir un estudio de la palabra de Dios. Este día estoy agradecido por la oportunidad que Dios nos brinda de una vez más estudiar lo que la palabra de Dios nos enseña. El tema del día de hoy que nos estará ocupando, estaremos presentando el tema acerca de la Santa Cena. Quisiera, mis hermanos, que juntos estudiemos este tema que va a ser de mucha importancia, de relevancia, ya que en estas semanas estaremos celebrando en nuestra congregación la celebración de la Santa Cena y quisiéramos compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, antes de iniciar, primeramente quiero presentarme delante de Dios, agradecerle a Dios por la vida y la salud y que Dios me dé de su sabiduría y de su gracia. Le invito que ahí donde usted se encuentre, que ore conmigo, hermanos, para así y dar inicio a este estudio. Padre Celestial, en este momento, Señor, vengo delante de ti, dándote gracias por la vida y la salud. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, en estos momentos tu pueblo se dispone a alimentarse con tu palabra. Te ruego que tú me des sabiduría, que tú me des de tu gracia, que todo lo que hablemos y que todo lo que presentemos sea siempre para darte a ti la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema que nos estará ocupando el día de hoy, estaremos hablando acerca de la Santa Cena. En este punto estaremos enfocándonos en dos citas bíblicas. La primera se encuentra en Mateo capítulo 26, del versículo 17 en adelante. Y la segunda escritura que estaremos estudiando es donde el apóstol Pablo le escribe a la carta a los Corintios, en la iglesia de Corintios, y en el capítulo 11 del versículo 17 al 34 estaremos indagando acerca de lo que el Señor estipuló, estableció en la Santa Cena. Amén. Muy bien, mis hermanos, dice la Escritura, ya hemos presentado este tema anteriormente, y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 26, del versículo 17 en adelante, dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: seguiré yo. Entonces respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese va a entregarme. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Bueno le hubiera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba. Dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, como tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Hasta ahí, hermanos, quiero hacer mención de lo que el Señor está haciendo alusión con los discípulos. La Santa Cena es un acto que debe ser practicado
por todos los miembros de la iglesia que están en plena comunión. Aquí vemos que el maestro se reúne. Primeramente los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que celebremos la cena? Para entender el concepto de la Santa Cena, los judíos, a ellos le llaman el Seder de Pesaj. Ellos celebran en Semana Santa, el nombre que se le da es, que nosotros aludimos, es Pascua. Para el judío, en el término hebreo, es Pesaj. Pesaj quiere decir alusivo acerca de la celebración de Pascua. Y esto es tipo y figura de lo que sucedió antiguamente con el pueblo de Israel. Primeramente dice, vamos a tomar como base también lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en capítulo 11, versículos 17 al 34. Si usted tiene la palabra de Dios, le invito que vamos a leer lo que Pablo escribiría a los Corintios. Y dice así, pero a alguien anunciaron esto que sigue, no os alabo porque os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues es primer lugar cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto os alabo, porque yo recibí, y aquí viene lo fundamental, porque yo recibí del Señor lo que también os lo he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, y este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las cosas que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte anunciáis hasta que el Señor venga. Amén. Aquí vemos que el apóstol Pablo también hace alusión a lo que el maestro había celebrado con sus discípulos, la Santa Cena, el Seder de Pesaj, le llaman los judíos. Muy bien, en el punto número 1, en este estudio, vamos a tocar la historia de la Santa Cena. Y dice así, participar de la Santa Cena es un privilegio de los hijos de Dios. Fue el mismo Cristo que instituyó este sacramento. En Éxodo capítulo 12 se narra la historia de la Pascua y su propósito era conmemorar la libertad de la esclavitud de Egipto. Hay algunos elementos usados en la Pascua que se hallan en la Santa Cena: un cordero sin mancha, la sangre y el pan sin levadura. Sus elementos, su sangre debería de ser untada en los dinteles, en los postes de las puertas, para protegerlos del ángel de la muerte. Aquí vemos, hermanos, que la Pascua, el Seder de Pesaj, o la Semana Santa, o la Santa Cena, es algo tipo y figura de lo que había acontecido en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto.
Ellos celebraron una santa cena. Dice aquí este estudio que primeramente había unos elementos, que primeramente había un cordero, después había un pan sin levadura, y luego ellos tenían que con la misma sangre cubrir sus tinteles, los postes de las puertas, las entradas, tenían que cubrirlos para que cuando el ángel del Señor fuese enviado, que iban a ser sacrificados o muertos los primogénitos, el ángel tenía que pasar de largo. Por eso en inglés se dice que le llaman Passover a la Semana Santa, Passover, que el ángel pasó de paso. Amén. Otro punto importante, en el Nuevo Testamento Jesús realiza la Pascua según lo estudiamos en Mateo capítulo 26 del versículo 17 al 30, y hace la transición de la Pascua a lo que conocemos como la Santa Cena. En Mateo capítulo 26, del 17 al 25, se relata la participación de la Pascua. En los versos 26 al 29, presenta el establecimiento de la Santa Cena del Señor. El Cordero sin mancha ahora es el Señor Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios, como lo presentó Juan en el capítulo 1, versículo 29. Juan ahí lo presenta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo presentó al Maestro, a Jesús, como el Cordero Pascual. Bien, el pan sin levadura ahora representa su cuerpo, que fue crucificado, quiere decir que fue partido por nosotros. La sangre del Cordero fue untada en los postes de las puertas. Estaba mirando hacia adelante a la sangre de Jesucristo, que había de ser derramada para el perdón de los pecados del mundo. Por eso Juan también alude y dice: Él es el Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Amén. Sigamos adelante. En Mateo capítulo 26, lo que observamos que son usadas una copa y un pan. Todos los presentes beben de esta copa y comen del mismo pan. Esto es lo que hará al participar de la Santa Cena en su iglesia local. Participarán de ella los miembros bautizados que permanecen fieles a Dios. La copa contiene vino sin fermentar, que representa la sangre de Cristo, y el pan sin levadura representa el cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que los mismos elementos, ahora ya no hay un cordero. ¿Por qué? Porque ahora Cristo se presentó como el cordero que en el Antiguo Testamento, allá en Éxodo capítulo 12, cuando usted lee todo el capítulo, ahí le narra cómo el Señor les dijo que iban a hacer todos estos elementos para celebrar Pesaj, la Semana Santa o la Santa Cena que llamamos. Muy bien. El punto número 2, ya vimos el primer paso, el primer punto. Ahora el segundo punto es el propósito al participar de la cena. Primeramente dice, como un punto base, en el segundo punto dice: primeramente, anunciar la obra de Cristo, su sacrificio por nosotros, como lo leíamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, que dice: cada vez que hicieres esto, la muerte del Señor anunciáis. Lo que el Señor representó y hizo, eso es lo que representa la Santa Cena en nuestra actualidad. Punto número 2, comunión del cuerpo de Cristo.
ahí en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. Dice la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así dice la palabra de Dios, que la copa y el vino representan una sola cosa, que es a nuestro Señor Jesucristo. El punto número 3 dice: invita al creyente a realizar un autoexamen de su convicción. En 1 de Corintios capítulo 11, versículo 28, vamos a leer qué dice Corintios, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 28, dice la palabra de Dios, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. Aquí el apóstol Pablo da el consejo y dice que cada uno de los que van a ser partícipes de la Santa Cena se deben de autoexaminar uno mismo, probarse cómo están delante del Señor, porque el que come, dice la palabra, y el que bebe indignamente trae juicio para sí, dice la palabra. Lo vuelvo a repetir, dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, que aquí Pablo, el apóstol Pablo, habla enfáticamente y habla a los que son miembros ya del cuerpo de Cristo, que no deben de comer ni beber indignamente. Tenemos que hacerlo con una conciencia. Tenemos que tener autoexaminación de cómo estamos delante del Señor, de cómo vamos a ser partícipes de algo tan glorioso, de algo que el Señor mismo lo estableció. Muy bien. El punto número 3 dice: tomando la Santa Cena. En 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 34, ahí vemos Pablo amonestó en los versos del 17 al 22, pero por el desorden entre ellos al tomar la Santa Cena, habían divisiones entre ellos, habían convertido la cena del Señor en un banquete. Aquí vemos que Pablo, primeramente en los versículos 17 al 22, Pablo se enfoca y se centra en exhortar al pueblo, a los discípulos, a los que eran fieles del Señor, a los que pertenecían ya al cuerpo de Cristo. Pablo alude y les dice, los amonesta porque habían convertido la cena del Señor en un festín, en un banquete. Y no ese era el objetivo o el propósito por el cual había sido estipulada o establecida la Santa Cena. Mas ellos se habían distorsionado. En los versículos 27 al 34 presentan la seriedad de participar en la Santa Cena del Señor. No debemos de participar de ella indignamente y tenemos que examinarnos antes de tomarla. Si no tomamos tiempo para juzgarnos, es decir, examinarnos, Dios nos juzgará y nos castigará para nuestro bien. Es decir, que si nosotros cuando vamos a participar de la Santa Cena no hay un autoanálisis en nosotros y participamos de esto, nosotros podemos caer en un error. Podemos ser también reprendidos por parte del Señor
El Señor nos puede llamar a cuentas y nos puede también el Señor reprender. Ahora bien, algo que también el Señor, aparte de la Santa Cena, también el mismo Señor en los versículos 27 al 34 alude también que presentan la seriedad de participar en la Santa Cena. No debemos de participar de ella indignamente y tenemos que examinarnos. Aquí también hubo algo bien importante que el Señor hizo. En el mismo tiempo que el Señor estipuló y dejó que los discípulos celebraran la Santa Cena, hubo también el lavamiento de pies. En Juan capítulo 13, de versículo 1 al 17, ahí el Señor narra todo cómo lo hizo el Señor. Jesús utilizó una toalla y un lebrillo con agua para lavar los pies de los discípulos. Pedro encontró penoso dejarse lavar los pies por el Señor Jesucristo. Y Jesucristo explicó, después de lavarles los pies a todos, que eso mismo deberían de hacer los unos a los otros. La enseñanza al practicar este mandamiento es primeramente servir, como dice Juan capítulo 13, versículo 4, dice que el Señor se quitó su ropa y tomó una toalla, y esto indica la forma de siervo que el Señor estaba representando. El Señor mismo les puso el ejemplo. El Señor les puso el ejemplo de humildad. El Señor se despojó de sus vestidos, dobló sus rodillas y tomó sus pies de ellos. Esto era trabajo de siervos. Él se humilló para servirles. Cristo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El punto 4, ayudar. No es suficiente desear cosas buenas para nuestros hermanos, sino debemos de hacer algo bueno a favor de ellos, según Santiago capítulo 2, versículos 15 al 16. La obediencia en el caso de Pedro, que no quería dejarse lavar los pies para poder recibir la bendición de Dios, era necesario obedecer y dejarse lavar los pies. En Juan capítulo 13, versículo 8, ahí el Señor dejó como ejemplo el lavarse los pies. Muy bien, lo que es la Santa Cena, mis hermanos, vemos que la Santa Cena es algo aludido a lo que el Antiguo Testamento representa. La Pascua significa en hebreo Pesach, que es una fiesta judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. En el Pentateuco, Pascua en inglés, Passover, o mejor conocida como Easter. La fiesta es una de las 3 fiestas de peregrinaje de los hijos de Israel, ya que durante la época en el templo de Jerusalén se acostumbraba peregrinar para realizar ofrendas. Las fiestas comenzaban el día 14 del mes hebreo Nisan, que es este mes del mes de abril, y duraba 7 días esta celebración. Durante la fiesta misma, esta prohibía la indigestión de alimentos derivados de cereales, como es la avena, cebada, centeno, espelta y trigo, fermentados llamados en hebreo el hamed. El lugar se acostumbraba comer matzá, pan sin levadura o pan ácimo. Esta costumbre estaba en Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20. Ahí nos narra lo que el Señor le dijo a Moisés que escribiera. La festividad también recibe el nombre de fiesta de la primavera, ya que en el hemisferio norte marca el inicio de dicha estación. También es llamada fiesta de liberación, para celebrar la liberación del pueblo judío del yugo del faraón. Es también llamada fiesta del Matzot
y también fiesta de redención, ya que se estima según las escrituras que la redención del mundo ocurriría en el mes de Nisan, es abril en nuestro calendario. Quiere decir, hermanos, que para el pueblo de Israel, si la primera de redención que se llevó a cabo cuando Israel estaba cautivo en Egipto fue en el mes de Nisan, entre el día 14 y 15, quiere decir, hermanos, que la segunda redención que va a venir para todo el mundo, creen que se va a realizar en el mismo mes de Nisan, que es el mes de abril. En Levíticos capítulo 23 del 1 al 30, ahí cuando usted tenga tiempo, léalo, narra las fiestas de Dios con su pueblo de Israel y serán santa convocación para el pueblo. Es decir, que allá en Levíticos el Señor ya les había dejado establecido cuáles serían las fiestas que el pueblo de Israel tendría que celebrar. Jeremías capítulo 31 del versículo 31 al 34, ya Jeremías había profetizado de un nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios hará con la casa de Israel. Cuando esto que el Señor celebró y que los acontecimientos que estamos mirando, el Señor estipuló que cuando el pueblo de Israel estuviera cautivo, pero regresarían nuevamente a la ciudad de Israel, ahí se cumplirían las promesas del Señor, que los traería de todas las naciones, de todos los confines de la tierra. En 1 Corintios, capítulo 23, capítulo 11, del versículo 23 al 29, Pablo recibe del Señor todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Aquí vemos que en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, Pedro ya aludía en su carta donde dice, fuisteis rescatados por la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que lo que sucedió en Egipto se vino a volver a manifestar, a repetir ahora con el cordero sin mancha. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53, usted lo puede estudiar con más calma. Ahí dice que él fue llevado como cordero, fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y luego dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sobre quién fue llevado el castigo de nuestros pecados? Sobre Jesús en el madero, cuando el Señor estaba presente en el madero. Por eso Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya Juan aquí en su carta también nos alude y nos presenta y dice que si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ya el autor a los hebreos, todos le adjudican la carta a los hebreos, se le adjudican al apóstol Pablo, que sin sangre no hay remisión de pecados. Tenga en cuenta, hermanos, que hay un día especial para el pueblo de Israel donde se reunían para la expiación de sus pecados. El sacerdote tenía que entrar una vez al año en el día de Yom Kippur. El pueblo hebreo le llaman a este día nacional Yom HaKippurim, en el cual el sacerdote se preparaba para ofrecer sacrificios. Pero tenga en cuenta que
el sacrificio que presentaba había pecados de muerte que no los podía cubrir. Por eso el Señor se tuvo que presentar como el Cordero. Allá cuando leemos, y ya para culminar, en Hebreos capítulo, yo le quiero leer Hebreos capítulo 9, versículos del 13 al 14. Vamos rápidamente a lo que el autor a los hebreos escribiría hablando acerca del sacrificio que el Señor presentó. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se necesitaba, como dice el autor a los hebreos en el capítulo 9 del versículo 16, 13 y 14, dice que si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada significaba para la purificación del pueblo, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, lo que estamos por celebrar, que es la Santa Cena, ahí dice que fue algo que el Señor estableció. Ya Pablo lo presentó, donde dice: yo, Pablo, lo recibí del Señor. Pablo no estaba cuando los discípulos celebraron la Santa Cena. Pablo fue posterior al llamado, cuando el Señor lo llamó al camino para que le sirviese. Cuando él ya iba rumbo a Damasco, ahí el Señor se le aparece y lo llama, y ya vemos la conversión de Pablo, y ya vemos que cómo el Señor empieza a trabajar con Pablo. Así es que, hermanos, la Santa Cena es algo en el cual el pueblo de Dios lo hace en memoria. Cuando dice Pablo: hacer esto en memoria de mí, cuantas veces que lo hagas, la muerte del Señor anunciáis y su advenimiento. Porque así como el Señor dijo que Él regresaría, Él está por cumplir lo que Él le dijo a sus discípulos. Hermanos, este ha sido mi enseñanza. Deseo que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y que aprendamos, hermanos, lo que las Escrituras nos enseña. Usted puede leer abiertamente, con calma, lea las Escrituras que le he dado en Éxodo capítulo 12, lea todo el capítulo 12, lea Levíticos capítulo 25, ahí usted encontrará las fiestas que dejó estipulado el Señor, y luego se va a 1 Corintios capítulo 11, del versículo 17 en adelante. Bien, mis hermanos, gracias por sus atenciones. Mi deseo es que Dios los bendiga y que juntos crezcamos en el conocimiento de su palabra, que es la palabra de Dios. Deseo orar, hermanos, para así ya quedar terminado este estudio, dándole gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que el Señor me da de poder compartir este estudio de lo que es la celebración de la Santa Cena. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta hora te doy gracias por este estudio que me permitiste compartir con mis hermanos. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a ser partícipes de esta gran celebración. Señor, te ruego que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Bendice a la iglesia de Alfa y Omega. Bendice a cada uno de los líderes, de los ministros, de nuestro pastor, Señor, a toda la iglesia, Señor, bendícelos. Ahora te pido que nos despidas en paz, mas nunca de tu presencia, en el nombre de Jesucristo.
Amén. Gracias, mis hermanos, por su atención. Dios los bendiga. Nos vemos pronto con la ayuda de Dios. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.